Estás escuchando Cristo vive. El Instituto de Formación Teológica Urim y Tumim te invita a formar parte de su bachillerato teológico gratuito vía online. Solo necesitas tener un equipo para conectarte, una buena señal de internet, una buena actitud y así para no perder detalles sobre los cursos. Para mayor información, comunícate con el pastor Israel Itamar Rodríguez al celular más 52 56 20 75 02 99. Bienvenidos a Tiempo de Luces y Perfecciones, un programa para recibir luz y revelación en el poder de la palabra de Dios, con la producción y conducción de Israel Itamar Rodríguez, la colaboración de Ángela Hernández García y la locución y edición general de Claudio Scalice. Tiempo de luces y perfecciones. Adelante, pastor. Bienvenidos a un tiempo de luces y perfecciones, un espacio de revelación, sabiduría y formación espiritual. Aquí exploramos la profundidad de la palabra de Dios, la riqueza de la teología y la sabiduría que transforma la verdad de todo creyente. Porque cuando la luz divina ilumina el entendimiento, el espíritu encuentra dirección y el carácter se perfecciona para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Cristo Jesús. Prepárate para un tiempo de enseñanza, reflexión, ministración, por supuesto, crecimiento espiritual. Así que comenzamos ahora. En tiempo de luces y perfecciones, frases célebres que nos dan que pensar. Bienvenidos al análisis de una frase, a una frase célebre que siempre nos edifica. La frase de hoy es: Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores, el dolor en su megáfono, para despertar a un mundo sordo. Qué interesante frase que nos invita a reflexionar su autor, el teólogo C.S. Lewis. En español, C.S. Lewis o Cliff Steeple Lewis, ampliamente conocido por sus reflexiones sobre la fe, la razón y el cristianismo. Teólogo, escritor y apologista británico. Y antes de entrar a esta frase, pues pensemos o analicemos, escuchemos quién es él o quién fue. Fue uno de los escritores más importantes del siglo pasado. Él nació en Irlanda, un gran profesor de literatura muy influyente en su nación, más bien en la Gran Bretaña, porque él nace en Irlanda, pero fue profesor de literatura inglesa medieval y renacentista en la Universidad de Oxford, las mejores universidades de esa latitud en Europa, y posteriormente en la Universidad de Cambridge. Su nombre completo, Cliff Steeple Lewis, nace un 20 de noviembre de 1898. Él sirvió como oficial británico durante la Primera Guerra Mundial y desafortunadamente resultó herido. Durante su juventud, él se declaró ateo
pero después de un largo proceso intelectual, regresó a la fe cristiana. Su amistad con Tolkien fue una influencia importante en ese cambio espiritual. Ambos formaron parte de un grupo literario conocido como The Inkling. Y saben, hoy muchos jóvenes, al igual que Lewis, se declaran ateos. Se consideran agnósticos y dicen, como yo también lo dije en la universidad, antes de conocer a Cristo, Dios no existe o no necesito de Dios. Pero estamos hablando de la conversión de Luis al cristianismo, una conversión verdadera. Su conversión como un proceso intelectual y espiritual. Él primero llegó a creer en Dios, en la existencia de Dios, y posteriormente aceptó a nuestro amado Cristo Jesús como Señor y Salvador. Desde entonces, él dedica parte de su vida a explicar racionalmente la fe cristiana mediante conferencias, programas de radio y también al escribir muchas obras literarias que son y han sido importantes dentro del mundo cristiano protestante. Ejemplo, Mero Cristianismo, el problema del dolor, es la frase que hoy vamos a estar reflexionando, y él habla en este libro sobre la reflexión de por qué existe el sufrimiento. Otra obra interesante es Los Milagros, donde defiende esta posibilidad de los milagros desde una perspectiva filosófica. La pena en observación, que relata su experiencia tras la muerte de su esposa, y Cartas del Diablo a su sobrino, una sátira sobre la tentación y la vida espiritual. Dentro de sus aportes a la apologética cristiana, él defendió que la fe cristiana es compatible con la razón, y esto es un fundamento sumamente importante en la teología y en la filosofía teológica. El cristianismo responde a las preguntas fundamentales sobre el ser humano y por eso llegó para quedarse. Vino a completar y a saciar muchas dudas, pero sobre todo los vacíos existenciales. La imaginación y la literatura pueden conducir a la vida espiritual. Y también él, dentro de sus aportes de apologética, dijo que el evangelio transforma tanto el intelecto como el corazón. Así que con el Luis podemos entender que sus libros, sus aportes, siguen siendo muy leídos en el ámbito cristiano y han sido traducidos a decenas de idiomas. Pero sabes, él es el autor de un libro que seguramente tú has conocido y de una obra que se llevó al cine, Las Crónicas de Narnia, que ha sido vendida en más de 100 millones de ejemplares. Y sabes, es una serie de 7 novelas donde utiliza la fantasía para presentar principios cristianos. Solamente te doy un detalle: el personaje de Aslan, que es el gran león, representa simbólicamente la presencia de Jesucristo y su obra redentora. El león, para nosotros, el león de la tribu de Judá. Así que, como esta frase de la que hoy vamos a comentar, Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Es uno de sus tantas aportaciones y frases de las que podemos degustar para entender el mensaje de nuestro Dios. Esta frase proviene del libro, ya lo comenté, El problema del dolor, que fue escrito, imagínense, en 1940. Es una de sus afirmaciones más conocidas sobre el sufrimiento, y Lewis nos sostiene, o no sostiene más bien, que todo dolor sea enviado directamente por Dios, sino que en un mundo afectado por el pecado, Dios puede incluso el sufrimiento, o sea, Dios puede usar el sufrimiento para llamar a las personas hacia Él. Así que el sufrimiento puede ser una gran oportunidad para acercarte
a la divinidad. Dios nos susurra en nuestros placeres. Cuando todo marcha bien, es muy común disfrutar de todas las bendiciones sin detenernos a pensar en Dios, porque nos creemos merecedores, que lo hemos logrado por nuestra capacidad, que es nuestro, el logro, el mérito o el bien adquirido. Los placeres legítimos como la familia, la salud, el trabajo, la amistad, la creación, reflejan claramente la bondad de la divinidad, de nuestro dador de vida, de el proveedor y el dueño de todo, que es el Dios eterno. Así que, si vamos a la Escritura en el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 17, él declara que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Así que tenemos que reconocer que todo proviene de Él. Con tristeza a veces encontramos cristianos que no saben agradecer, que no saben valorar y que no se ponen a meditar todo lo que Dios nos provee tan solo en un día. Por otro lado, el salmista en el capítulo 16, Antiguo Testamento, versículo 11, él dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Así que Dios nos susurra en nuestros placeres y Él se hace visible, Él se manifiesta. Pero muchas veces en nuestra sordera espiritual, en nuestra ceguera espiritual, no reconocemos la manifestación de Dios. Hoy despierta, hoy abre tus ojos a cada bendición que Dios dio a tu vida. Las bendiciones son una invitación a agradecer a Dios, a reconocer su existencia y a humillarnos ante Él. Pero con frecuencia las personas disfrutan de los regalos, de las dádivas, de las provisiones, de todo lo que Dios nos da y se olvidan de el dador de la vida. La siguiente parte de la frase es que habla en nuestra conciencia. Dios ha dado al ser humano una conciencia moral que le permite distinguir entre el bien y el mal. Cuando pecamos, nos sentimos incómodos porque en nuestro interior hay algo que nos dice hiciste mal. Sentimos convicción en el interior de error y de horror. Así que la palabra del Señor es muy clara. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado y de maldad. ¿No crees? Así que en Romanos 2, 14, 15 explica, porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, y estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo. Y estamos entendiendo que en este pasaje clave, el apóstol Pablo explica que todas las personas poseemos un sentido innato del bien y del mal, incluso si nunca hemos leído la Biblia o conocido la ley de Dios. Pero la conciencia es como una alarma espiritual y puede ser escuchada, ignorada, y cuando se ignora repetidamente puede endurecerse. Así que Él habla a nuestra conciencia y Él es el Dios que se acerca, es de cerca y no de lejos. Te susurra en medio de los placeres, pero también te habla en tu conciencia. Y otra integrante de esta frase de oro es que nos grita en nuestros dolores. Esta es la idea central de Lewis, el gran teólogo del siglo pasado. Sus libros son vigentes, sus materiales están en las redes. Mientras muchas personas ignoran a Dios durante los tiempos de prosperidad, los sufrimientos rompen la ilusión de autosuficiencia, y esta estrategia no falla porque es de Dios. Cuando la enfermedad, la pérdida,
el fracaso o la muerte. Las preguntas profundas emergen. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Existe Dios? ¿Qué sucede después de la muerte? El dolor obliga a enfrentar estas realidades que antes podían evitarse. Pero dice su palabra en Salmos 119, 71. Bueno es haber sido humillado para que aprendas sus estatutos. Y Hebreos 12, 6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Nos grita en nuestros dolores, nos quiebra y muchas veces endurecemos el corazón. Nos molestamos con Dios, gritamos y decimos, Dios no existe o Dios es malo. Hay gente que termina su vida sumamente molesta con la divinidad, enojados, incómodos e iracundos con Él. Hay un resentimiento y una rabia porque no han entendido que Dios nos grita en nuestros dolores para humillarnos, para arrepentirnos y volvernos a Él. Así que permite que Dios pueda redarguir tu corazón. Permite que Dios pueda hacerte entender para que tú vuelvas a Él. Santiago 1, 2, 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, porque la prueba produce fe, porque la prueba te va a cambiar. La prueba del Señor produce fe y además produce, y vuestra fe produce paciencia. Por eso dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Amigos, a veces no entendemos, y radioescuchas, que Dios nos está gritando en medio de nuestros dolores, y aún así no hacemos caso a la presencia de Dios. Luis utiliza una metáfora, el dolor en su megáfono, un megáfono que amplifica la voz para que todos lo escuchen, para que todos puedan entender quién es Él. No significa que Dios disfrute el sufrimiento, sino que muchas veces el dolor hace que prestemos atención a aquello que antes ignorábamos. Durante el sufrimiento las personas suelen orar más, buscar respuestas espirituales, valorar sus relaciones, reconocer su dependencia o necesidad de Dios, arrepentirse y crecer en humildad, y podemos decir que Dios está trabajando en nuestro interior para salvación y novedad de vida. Una perspectiva bíblica equilibrada, aunque la frase es profunda, debe de interpretarse con cuidado. La Biblia no enseña que todo sufrimiento es un castigo directo de Dios. Ejemplo, San Juan 9:1-3, Jesús enseña que la ceguera de un hombre no era consecuencia de un pecado específico. Job sufrió cuando él era un hombre justo, y en la permisión de Dios así fue. José padeció injustamente antes de llegar a gobernar Egipto como el segundo del faraón, y Pablo soportó prisiones, naufragios, persecuciones por causa del evangelio. En todos estos casos, Dios transformó el sufrimiento en un medio para cumplir sus propósitos. ¿Estás dejando que Dios cumpla sus propósitos en medio de tu sufrimiento? ¿Cuál es la enseñanza aplicar a nuestras vidas? No desperdiciar el sufrimiento, sino buscar lo que Dios desea formar en la vida de cada uno de nosotros. Hay que evitar interpretar el dolor ajeno como un castigo divino y señalar, etiquetar o incluso enjuiciar. Hay que recordar que Dios permanece presente en medio del sufrimiento. Él es el varón de dolores y experimentado en quebranto.
que te entiende, que sabe lo que tú estás viviendo, y sobre todo porque Él es tu Padre Celestial, porque envió a Jesús a la cruz a morir por ti, y Él entiende nuestra humanidad porque Él es nuestro Creador. Y Jesús tomó forma de siervo para ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que hay que permitir que las pruebas fortalezcan la fe y el carácter. Y hay que consolar a quienes sufren con compasión, no con juicios. Cristo es el mayor ejemplo, el máximo ejemplo de esta verdad. Nuestro amado Cristo Jesús. Jesucristo, su sufrimiento no fue una consecuencia de un pecado propio o de un error, sino el medio por el cual Dios llevó a cabo la redención de la humanidad. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías 53:5, donde nos muestra que Jesús es el Cordero de Dios, varón de dolores. Y sabes, Hebreos capítulo 5, versículo 8, nos dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Será que estás permitiendo, estás capitalizando este sufrimiento? ¿Estás imitando a Cristo? ¿Será que tu sufrimiento es mayor o menor al de Jesús? Así que este versículo, a pesar de ser hijo de Dios, Jesús experimentó y asimiló lo que significa la obediencia humana a través del sufrimiento terrenal. Esto lo perfeccionó como sumo sacerdote para ser nuestro Salvador eterno. Y es contundente el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Te está ayudando lo que estás viviendo? ¿Estás creciendo? ¿Estás permitiendo que el Señor te transforme a través del sufrimiento que vives? Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudará bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esta es una promesa muy reconfortante, de las más reconfortantes en la Escritura, donde el apóstol Pablo nos recuerda que para quienes amamos a Dios, incluso las dificultades, los momentos más oscuros, terminan obrando para bien, conforme a su propósito. Y bien, pues, podemos cerrar con esta frase o con esta conclusión. Esta frase, la frase de Luis, resume una realidad espiritual importante en los momentos de comodidad que solemos distraernos fácilmente. Mientras que el sufrimiento puede despertar preguntas esenciales sobre Dios, la vida, la eternidad. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, es importante mantener el equilibrio. Dios no es el autor del mal ni del pecado, pero es su soberanía que puede obrar en medio del dolor para producir arrepentimiento, madurez, esperanza y una relación más profunda con Él. El creyente encuentra a su mayor consuelo en que Dios no permanece distante del sufrimiento humano. En Jesús lo asumió y Él lo venció mediante la cruz, pero murió, pero resucitó y venció a la muerte. La exhibió públicamente, pero también la conquistó a favor tuyo. Así que, mi estimado doliente, mi estimado sufridor, mi estimada audiencia que ha abrazado el papel de víctima, que mucho tiempo se ha sentido que es el único que sufre, levántate, porque Dios tiene
tu medicina, tu consuelo y tu fortaleza. Que el Señor te bendiga. Continuamos, Claudio. Gracias. Información, actualidad y noticias que impactan al mundo evangélico protestante. Comenzamos nuestro panorama informativo en tiempo de luces y perfecciones. Estas son las principales noticias del mundo evangélico y protestante. En un segmento especial del Mundial, estas curiosidades de fe, esos testimonios de jugadores cristianos que no se avergüenzan de su salvación en Cristo Jesús. Estas son algunas de las noticias curiosas y testimonios muy destacados de futbolistas cristianos durante el Mundial de la FIFA 2026, México, Estados Unidos y Canadá. Daniel Muñoz dice: Dios abre puertas. Daniel Muñoz, lateral de Colombia, compartió un emotivo testimonio en una iglesia antes del Mundial y recordó que muchas oportunidades se cerraron en su carrera, pero afirmó que Dios tenía un mejor propósito. Uno nunca debe perder la fe. Primeramente, creer en Dios, porque Él es quien abre las puertas. Su mensaje se ha difundido ampliamente entre las iglesias, en las redes cristianas, durante la Copa del Mundo, porque la puerta que Él abre, nadie la cerrará. Cuando Él abre su mano, nadie la puede cerrar, pero cuando Él la cierra, nadie la puede abrir. Alison Becker sigue proclamando a Cristo. Alison Becker continúa siendo uno de los testimonios cristianos más visibles del fútbol. Participa en estudios bíblicos. Ha ayudado en bautismos de otros futbolistas profesionales. Afirma que la Biblia guía todas las áreas de su vida, incluyendo su carrera deportiva. Para él, el éxito comienza con una relación diaria con nuestro amado Cristo Jesús. Jóvenes, niños que anhelan ser estrellas de algún deporte. El éxito está en las manos de nuestro amado Cristo. Por cierto, Alison Becker es el portero brasileño considerado entre los mejores de su generación. Nació en 1992 y hoy juega en Liverpool FC. Es un seleccionado de primera de la selección brasileña. Tenemos otro comentario interesante. La selección de Curazao. Oración antes de cada partido. Antes de viajar al Mundial, la selección de Curazao publicó imágenes de todo el equipo reunido en oración. Reunidos, postrados, orando al Dios invisible. Muchos aficionados calificaron esta escena como uno de los momentos más inspiradores del torneo porque es visible. Oran antes de cada partido. Bukayo Saka enfrenta la presión con la Biblia. Bukayo Saka ha explicado que leer las Escrituras le ha ayudado a mantener la paz en medio de la enorme presión del fútbol profesional. Las redes sociales suelen identificarlo con este mensaje: God Show, Hijo de Dios. Bukayo Saka es un futbolista inglés que juega principalmente como extremo derecho para el Arsenal y el England National de Football, con la selección de fútbol, la selección inglesa, y considerado una de las figuras más destacadas de su generación. Ha consolidado su combinación de velocidad, creatividad, capacidad goleadora y la regularidad a un máximo nivel. Cady Gakpo: pertenezco a Cristo, pertenezco a Jesús. Él volvió a llamar la atención cuando mostró su camisa con la frase pertenezco a Jesús. Además, comparte versículos bíblicos y participa en grupos de discipulado entre los futbolistas. Cady Gakpo es un futbolista de Holanda y juega principalmente como extremo izquierdo, aunque también puede actuar como delantero centro. Y él forma parte del famoso equipo Liverpool y ahora está representando a Holanda. Tenemos a Christian Pulisic y
y ese famoso Bible Time, Pulisic ha dado a conocer que dedica el tiempo al estudio al que le llama tiempo de Biblia. Él afirma que su fe le ayuda a mantener el equilibrio frente a la fama y la presión que representa, por supuesto, el representar a su país. Pulisic es un futbolista estadounidense que juega principalmente como extremo y medio punta. Está considerado como una de las figuras más importantes de la historia reciente del fútbol norteamericano, gracias a su éxito en las principales ligas y su papel de líder en la selección norteamericana. Weston McKennie, él dice: toda la gloria es para Dios. Mantiene sus redes sociales la expresión toda la gloria es para Dios, y ha declarado que desea que las personas recuerden más su fe que sus logros deportivos. McKennie es un futbolista estadounidense que juega como centrocampista y destaca su versatilidad, intensidad y capacidad física. Él, consolidado en el Juventus, en la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, es considerado uno de los referentes de su generación y uno de los futbolistas estadounidenses con mayor trayectoria de la élite europea. Pero le da la gloria a Dios. Oraciones en la cancha después de los partidos. Uno de los hechos más conmovedores y más comentados del Mundial ha sido ver a un futbolista de diferente selección reunirse para orar al final los encuentros, aún después de victorias y derrotas. Estas imágenes se hicieron virales, por ejemplo, como un ejemplo de respeto, un ejemplo de unidad y de los creyentes de distintas fe, de distintos países más bien. La fe como fortaleza para Marruecos, y entendamos quién es Marruecos como país, como fe y como religión. Tras uno de sus encuentros, un jugador marroquí explicó que la fe ocupa un lugar central en la vida del equipo. Todo gira en torno a Dios y hay que darle las gracias. Aunque analistas destacan el crecimiento futbolístico del país, varios integrantes de la selección han expresado públicamente, por supuesto, su confianza en Dios, ese Dios que fortalece su carácter dentro y fuera de la cancha. Como dice su palabra, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. El Mundial 2026 demuestra que, aunque es un escenario deportivo, el deportivo más grande del planeta, es un evento tremendo, de gran influencia, muchos futbolistas no tienen temor de reconocer públicamente a Jesucristo. Sus testimonios recuerdan que la mayor victoria no consiste en levantar un trofeo, sino en vivir para la gloria de Dios y ser luz ante millones de personas. Agradecemos a Dios por este tiempo de luces y perfecciones. Noticias del mundo evangélico protestante en medio del Mundial. Que el Señor te bendiga. En tiempo de luces y perfecciones, una entrevista que nos inspira. Un testimonio que siempre nos inspira. Es un gusto, es una alegría volver a contar con la presencia del misionero Emanuel Osuna López. Él nos acompañó a la misión de Cuba en este proyecto Cuba para Cristo, Cristo para Cuba, unidos en una misión, y le damos la más cordial bienvenida. Emanuel, saluda a nuestra audiencia. Hola, un gusto, un saludo para toda la audiencia que nos está escuchando, un abrazo desde México. Excelente, Manuel, platícanos, como misionero, ¿cuál fue tu experiencia en Cuba? Coméntanos qué hiciste. Pero podemos empezar, ¿cómo fue que Dios proveyó para ir a Cuba? Porque aquí es un asunto de milagros, aquí es un asunto de provisión del reino. Te escuchamos, Emanuel.
Claro, claro, con gusto. Bueno, abrir un poco mi corazón y poder dar testimonio de quién es Dios para mi vida y lo que Dios está haciendo para conmigo, ¿no? En el llamado misionero. Bueno, recuerdo, y bueno, tú sabes también, Israel, que el día 29, que fue tu cumpleaños, recuerdo que por la tarde tú me hiciste una invitación, ¿no? De poder ir a Cuba. Y esa tarde yo te dije, déjame orar un par de horas, ¿no? Un par de días para ver qué es lo que Dios quiera para mi vida y también en la misión para Cuba, ¿no? Y te dije, si es de Dios, se va a dar en los próximos días y se va a dar pronto, porque cuando viene de Dios, Él actúa, porque es su misión. Me recuerdo que te dije el 29 de mayo por la tarde. Y pues cuando terminamos de hablar contigo, Israel, pues, ¿qué te digo? Oré y le dije a Dios, solamente te pido que me sorprendas con un milagro sobrenatural antes de que termine el mes de mayo. Claro, el 29 no pasó un milagro, el 30 tampoco pasó un milagro, y el 31, que fue el día domingo, recuerdo bien que fui a la iglesia en la mañana, servir en el ministerio de alabanza, y dije, bueno, yo no estoy viendo nada, ¿no? Como un milagro para poder ir a Cuba y entender que esto viene de Dios para poder acompañarte en esta misión, ¿no? Poder servir a través del deporte. Y más o menos como 9:30 de la noche o 10 de la noche, horario mexicano, ¿no? Pues se acerca una hermana y me cuenta y me dice, he estado orando y pues obviamente entre que yo estaba orando en el espíritu, Dios me dio una palabra y pues me dijo que tengo que ser la persona que te compre los vuelos para ir a Cuba. Y pues yo le dije, ¿en serio? Y me dice, sí, es que estaba orando y te visualicé que estabas viajando para Cuba con un propósito de llevar esperanza a muchos niños y compartir también tu testimonio y poder abrazarlos, animarlos. Y entonces fue el día 31 que, como le dije a Dios, antes de que termine mayo, experimenté un milagro sobrenatural para poder ir a Cuba. Y ahí experimenté el milagro de que los vuelos estaban cubiertos antes de terminar mayo. Y pues ya lo demás se fue añadiendo. Tenía la maleta con todo el deseo de mi corazón de que quería llevar dulces y cosas para los niños, ¿no? Y 25 kilos. Y Dios hizo un milagro, pues puso a la gente, los amigos, hermanos que pudieron colaborar. Y este viaje para mí, Dios me sorprendió que todo fue cubierto por su gracia. Wow. Emanuel, no basta con orar. Hay que apoyar y enviar a alguien que Dios ha escogido, ¿no? Estas tres bases, estas tres manos son importantes. ¿Tú cómo percibes el trabajo de la obra misionera? Es decir, ¿por qué muchas iglesias no tienen esta visión de la obra misionera? Claro. Yo creo que este es un asunto bastante de obediencia, porque es el único mandato que Jesús dejó a la iglesia. Él dijo, ¿no? Antes de partir, en Mateo 28:19, la mayoría de la iglesia lo sabe y todo. El mandato es para todos, id y hacer discípulos. En misiones, pues como tú compartías, ¿no? Se trata de los pies que van. En este caso, yo tengo la disposición y de verdad el aporte de poder caminar en los lugares donde se necesita poder llegar y compartir el mensaje de esperanza. Yo tengo la disposición de ir, pero también se requiere de la iglesia que esté orando, ¿no? Las rodillas que oran, las manos también generosas, que saben también desprender algo para poder dar, ¿no? En esa parte de las finanzas, de poder compartir. Y claro, una iglesia que también envía. Estas fases se necesitan mucho en la misión. Es un trabajo en equipo, un trabajo donde podemos ver a Jesús obrar y todos somos colaboradores del reino. Pero lo que estabas preguntando, ¿cómo veo la iglesia? Yo creo que la mayor parte de la iglesia a veces se encierra en las cuatro paredes y no va más allá. Claro, misión es empezar de la comunidad, el municipio, el estado, el país y poder también abrazar otras naciones donde también Dios elige personas con un propósito de glorificarlo.
yo creo que ese es un asunto de un corazón también que sabe desprender y también ser obediente y agradecido para sumarse en la misión. Se trata de un tema mucho del corazón, es lo que he percibido durante este tiempo que he estado caminando en misión, de ver cómo el corazón de la iglesia también sabe desprender y sabe ser obediente al mandato de poder colaborar en la misión. Y no se refiere de cantidad, sino se refiere de cuán dispuesto estoy, de qué tan generoso soy de poder colaborar. No es de cantidad, sino de la calidad de que tú puedes decir, aquí estoy, con unos cuantos pesos, pero aquí está mi mano, ¿no? Para que también tú puedas ir y compartir el evangelio. Excelente. Una llamada de atención, un recordarle a la iglesia que abra su mente y su corazón a la misión, al propósito de Dios. Emmanuel, vamos a entrar en materia. Cuba. ¿Cuál fue tu impresión llegar a Cuba? ¿Cuál fue tu impresión en tu labor como misionero, en esa expertise que tienes de trabajar con los niños, los adolescentes, los jóvenes? Coméntanos, queremos saber cuál fue tu experiencia. Bueno, mi experiencia fue increíble, de verdad, e incluso sigo visualizando cada imagen que se pasó ese tiempo en Cuba, ¿no? Durante estos 15 días. La primera impresión fue llegar al aeropuerto, claro, el silencio que se respira en Cuba, ¿no? Un silencio desde que uno entra al aeropuerto. Y yo dije, wow, ¿no? A comparación de muchos aeropuertos movidos, ruido, acá es muy silencioso, ¿no? Pero la impresión que me llevé fue cuando la primera persona de Cuba nos recibió y nos dice, ustedes vienen de México, con una gran sonrisa y una cálida bienvenida. Yo entendí que a pesar de lo que nuestros hermanos cubanos atraviesan, siempre vi el trato del cariño y el buen humor de una sonrisa. Y en el caso donde pude aportar, ya sabes, ¿no? Que colaboré para la iglesia, para las comunidades donde Dios me permitió compartir a través de un juego, a través de una dinámica, usando el deporte, ¿verdad? Como un instrumento, una herramienta donde vimos muchos chicos de cualquier edad, niños, adolescentes, jóvenes, venir, ¿no? A un campo de fútbol y querer jugar. Y la sensación era de que ellos sinceramente no querían que parara el juego. Ellos querían continuar el juego, un gran tiempo, jugar. Y me lleva la impresión de que hay muchos niños que juegan muy bien al fútbol. Me fui con la mentalidad que la mayoría de los niños practicaban béisbol y no. Más la fiebre mundialista me di cuenta que el fútbol era como que en este momento que llegamos una alegría para la comunidad. Y para mí fue una bendición compartir con la herramienta que Dios me está permitiendo, ¿verdad? Llegar a las comunidades a través del deporte. No solamente jugar, sino que pararme y compartirles un testimonio de esperanza, un testimonio de fe, de lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que está haciendo, para también animar a otros chicos, desafiarlos, ¿verdad? A luchar por sus sueños y compartir un mensaje de esperanza y también de valores que nuestra sociedad lo necesita. Para mí Cuba ha sido un país que me abrazó con el cariño, el calor de la gente, el buen humor y que me sentí en casa, de verdad. Disfruté sentirme en casa, rodeado de tanta naturaleza y de verdad me sentí muy bien y pude disfrutar un buen tiempo de misión. Gracias a Dios, todo muy bien. Muchas gracias, Manuel. Estuviste con niños conversos, niños cristianos de distintas iglesias, de distintas manifestaciones de fe o doctrina, pero también estuviste con muchos jóvenes que tal vez nunca habían escuchado de Jesús o que no se han identificado con con nuestro amado Jesús. ¿Cuál fue esa actitud de los jóvenes inconversos allá en La Habana, Cuba? Pues bueno, yo vi mucha necesidad espiritual en Cuba desde a partir de los niños, ¿no? Que obviamente ya atraviesan dificultades en la vida. Ahora los adolescentes jóvenes, yo vi una carga espiritual en Cuba en el cual también mi corazón tuvo que tener la compasión de Cristo, ¿no? Para poderlos ver con amor, también poderlos escuchar con amor
y sentarme a veces a comer un dulce y escuchar, ¿no?, del propósito que Dios tiene para con sus vidas, aún en medio de las crisis que ellos enfrentan, decirle que no todo está perdido, sino decirle de que hay una esperanza viva en Jesús. Y sinceramente, como la mayor parte de los chicos sueñan con el deporte, con el fútbol, siempre era como preguntarme, ¿no?, qué pensaba acerca del propósito de la vida, del propósito del deporte. Y era ahí como algo esencial en el que podía abrir también mi corazón de compartir mi historia con el deporte y de darles a conocer cómo Cristo ha transformado mi vida y cómo Cristo también llegó a mi vida en un tiempo de crisis y que me ha dado la oportunidad que a través del deporte yo pueda estar viajando. Y esa parte también ellos era como que algún día me gustaría también viajar, algún día me gustaría hacer lo que tú estás haciendo, e inspirarlos, ¿no? Y sobre todo a motivarlos a luchar por sus sueños. Pero sobre todo los jóvenes que no eran cristianos, tener la compasión y misericordia de poderlos escuchar y abrazar, aún en medio del dolor, decir que hay esperanza en Jesús. Trabajar con 4 congregaciones, pastores diferentes, organizaciones distintas. Tú dijiste una frase que me movió mucho y dijiste, nosotros no venimos por una iglesia, venimos por una nación. ¿Para ti qué significa esto, Emanuel? Romper estereotipos de que a veces la iglesia crea sus propios, obviamente, perfil doctrinal, que claro, se respetan, ¿verdad? Pero en esta parte de poder hacer discípulos es como la iglesia también puede ser luz ante toda una población, ante toda una nación. Entonces tengo bien dicho en mi mente de cuando visito obviamente un país, es de que claro, una iglesia me recibe, pero no solamente vengo para una iglesia, sino que vengo para poder ser luz para toda una nación. Eso implica entender que tenemos que ser muy abiertos al propósito de la compasión y al propósito también que muchas almas se puedan salvar a través del mensaje de la cruz, ¿no? Porque Jesús es para todos, no es para una denominación, no es para una iglesia, sino Jesús es el regalo para toda una nación. Y lo vimos en Cuba, el hambre, la necesidad que atraviesan nuestros hermanos en Cuba, y querer entender y comprender que en la unidad también se puede ver a Dios glorificar. Emanuel, muchas gracias por comentarlo. ¿Podríamos etiquetar el Mundial de Fútbol de la FIFA como algo completamente secular, como algo completamente no espiritual, pero como esa algarabía que vivían los jóvenes, los niños, en tus distintas reuniones, en los diferentes puntos, como estrategia para acercar a las personas a Dios, en este caso a este grupo vulnerable, los niños, los adolescentes, los jóvenes. Emanuel, ¿qué le puedes decir a la iglesia que a veces satanizamos el deporte o que etiquetamos como algo no provechoso? ¿Tú qué puedes decir en tu experiencia como un profesional de el deporte, del ejercicio físico y de esta gran necesidad espiritual? Claro, ¿verdad? La palabra habla y dice que seamos irreprensibles, cuerpo, alma y espíritu, hasta el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si habla cuerpo, alma y espíritu, es de que también nosotros como seres humanos necesitamos también hacer que el deporte se siga practicando, porque es vida, es salud. Solo que el mundo, obviamente hoy en día, lo ha hecho erróneamente, como decías, ¿no? Ha querido, obviamente, sacar a Dios, cuando obviamente el deporte tú experimentas la unidad, la alegría, las emociones y todo lo que conlleva, ¿no? Obviamente como cristiano que uso el deporte como una herramienta, puedo hacer entender a los niños que en la vida se gana y se pierde, pero hay maneras de saber ganar, maneras de saber perder, pero también entender que más que ganar un partido de fútbol es ganar un regalo eterno, que es correr para Jesús.
De hecho, Pablo también lo habla mucho, ¿no? En sus cartas, de que el deportista corre, gana para una medalla, obviamente que es temporal, pero él nos invita, ¿no? De que podamos correr la carrera de la fe. Entonces yo quiero invitar a la iglesia de que podamos entender los tiempos de hoy en día. Jesús es para todos, pero también Jesús también quiere llegar a las diferentes esferas de la sociedad. Y hoy en día Dios llama a gente del deporte, gente que obviamente lo va a glorificar de una manera correcta en el deporte, y entender que correr y ganar siempre va a ser darle la gloria a Dios. Y hoy en día necesitamos gente que se pare en los estadios, necesitamos deportistas, entrenadores que se paren y puedan proclamar a Jesús dentro del deporte. Y yo creo que si somos estas personas que puedan transmitir buenos valores de fe de la manera correcta en el deporte, podemos ver una sociedad mejor. Porque obviamente si enseñamos a los niños que puedan practicar el deporte de una manera correcta, ellos van a crecer con valores para la vida. Y eso es lo que nos falta en nuestra sociedad, de deportistas que puedan entender que se gana y se pierda, que se gana y se pierde, pero con un propósito más allá de poder hacer todo para la gloria de Dios. Emanuel, ¿qué te traes de esta misión de Cuba? Has estado en otras latitudes. Yo creo que cada país es único y a veces no es justo comparar. Pero ¿cuál es tu mayor enseñanza que te traes de la misión de Cuba? ¿Qué es lo que más te impacta? ¿Qué es lo que más te marcó y te dejó huella y te hizo crecer allá en Cuba? Estar agradecido con lo que tengo y luchar por lo que quiero, y que aún en medio de cualquier necesidad, sufrimiento o escasez o crisis, nunca hay que dejar de sonreír. Eso creo que me pegó muy fuerte en Cuba y me dio una lección de vida, de que en todo tiempo hay que saberle sonreír a la vida, hay que reponerse, hay que resistir, y hay veces que nos toca ser resilientes, ¿no? Para lo que está por delante. Un mensaje que me dejó Cuba es sonreír a la vida aún en medio de cualquier crisis. Y eso de verdad lo aprendí mucho allá. Y ¿qué te puedo decir? Me dejó una experiencia del cariño de la gente, el calor de la gente, el amor, que a pesar de que tal vez no puedan tener mucho, muchos de lo poco que tienen lo dan con un corazón generoso para que te haga sentir en casa. Y yo creo que me quedo con esa imagen de Cuba como un país que de verdad el calor de la gente, el amor que transmiten, uno se puede sentir en casa. Y sinceramente siempre vi como el buen humor de los cubanos, ¿no? De que a pesar de lo que están atravesando, tú te diste cuenta, ¿no? De las diferentes crisis, el buen humor de sonreír a la vida para poder también traer paz al corazón y también tener esa esperanza de que no todo está perdido. Emanuel, la Iglesia de Cuba te va a escuchar a través de Tiempo de Luces y Perfecciones. Envíales un mensaje para despedirnos. No, pues más que nada agradecer a todos nuestros hermanos, amigos que pudimos conocerles en Cuba. Para mí fue una experiencia maravillosa, que espero algún día o muy pronto poderlos visitar. De verdad quedé en mi corazón con esa inquietud de querer volver. Muchos dicen no, es un tiempo donde obviamente hay crisis, circunstancias difíciles, pero para mí, sinceramente, Israel, oro para que algún día pueda volver, ¿verdad?, a visitar a nuestros hermanos y pues enviarles un fuerte abrazo y decirles de que no todo está perdido, que nos mantengamos firmes en la esperanza en Jesús, y creemos que lo mejor está por llegar a Cuba, y creemos que Cuba es un lugar de avivamiento, y hemos declarado y creemos que también que Cuba viene en tiempos buenos. Y un fuerte abrazo para todos nuestros hermanos y amigos en Cuba, desde México. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Emanuel. Siempre tu disposición, tu gran corazón para dar, para servir, y bendecimos tu vida y tu ministerio. Muchas gracias a todos. Amén. Hasta pronto. Amén. Saludos. En Tiempo de Luces y Perfecciones, podés comunicarte por WhatsApp al +52
55 40 08 56 85. Nuestro correo electrónico lucesyperfeccionesradial@gmail.com. Y en Facebook o YouTube podés buscarnos como Facultad de Teología Urim y Tumim. Tiempo de luces y perfecciones, siempre cerca tuyo. Hasta aquí el programa de hoy. Les agradecemos por escucharnos y esperamos que haya sido de bendición para su vida. Nos encontramos en el próximo Tiempo de Luces y Perfecciones.